Bueno, buenas tardes grupo, ¿cómo están? Seguimos en formato virtual, esta vez mostrando nuestra cara. Mi nombre es Roy, estoy trabajando con Pablo junto a Laura. Ya estamos entrando en la unidad 3, seguramente están leyendo fuentes y textos. Habíamos dejado la etapa de los caudillos, las últimas expresiones contrahegemónicas. En este avance, digamos, de esas provincias unidas y desunidas en la conformación de lo que sería más luego un Estado propiamente dicho. ¿Sí? Pasaron las presidencias del orden, la mal llamada campaña del desierto, y vamos a hablar de las distintas expresiones que hubieron frente a este régimen conservador. No hablamos de partidos políticos, hablamos de clubes electorales, en donde las expresiones de izquierda van a ser otra de las alternativas a esta expresión política de élite que busca perpetuarse en el poder, pero va a tener que hacer muchas concesiones porque tanto a fines del siglo XIX como principios del XX se van a encontrar con muchísimas problemáticas y va a surgir esta cuestión social que va a estar muy en boga, que van a tener que atender, ¿no? La cuestión de los movimientos migratorios, inmigraciones para nuestro país, sobre todo de la zona de Europa, y junto con las inmigraciones van a venir ideas, pero detengámonos un poquito acá. Pablo está presentando una de las alternativas, que es la versión de la expresión de los anarquistas. En este caso me voy a tener en el socialismo. Si hablamos de expresiones de izquierda, vamos a distinguir que se trata de versiones, digamos, o alternativas en clave antiimperialista, anticapitalista, ¿sí? En base a eso. Entonces tenemos tres expresiones. Anarquismo, que está hablando mi compañero Pablo, socialismo y el sindicalismo revolucionario, ¿sí? Esas son las alternativas, además del primer movimiento ya que busca los canales y los alcanza a través de un partido político y del apoyo popular que va a ser el radicalismo. Tenemos estas expresiones que se ven y se erigen como una verdadera instrumento, o pretenden ser un verdadero instrumento del movimiento obrero, al cual van a tratar de captar por distintas vías, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso voy a tomar un poquito unos textos que ustedes tienen de tanto de Adelman, ¿sí? Y de Falcon, y voy a hacer un pequeño recorrido para tratar de poner un poquito de luz sobre lo que fue el socialismo en Argentina. Entendiendo al socialismo como una doctrina política que busca que tanto la propiedad como los medios de producción, digamos, sean mucho más administrados por el pueblo que por las élites, buscando una justa distribución en cuanto a la igualdad social, política y económica, ¿no? Bien, las ideas que van a traerse de Europa se van a introducir por las corrientes inmigratorias, ¿sí? Italianos, españoles, franceses, van a traer muchas de estas ideas, pero muchas veces por ahí lo que no se nombra mucho es que no es que ellos vienen, digamos, buscando nuevos horizontes, básicamente por esas ideas son expulsados de Europa muchos de ellos. Y la versión nuestra va a ser captada por intelectuales de la época, como Juan B. Justo, más adelante la mujer también muy presente, Alicia Moreau de Justo, nacida ella en el Reino Unido y de pequeña viniéndose a vivir acá a lo que es la Argentina que se está gestando, que va a ser mujer de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista Obrero Argentino, más tarde se va a llamar Partido Socialista, y que va a tener una incidencia muy fuerte en clave feminista. O sea, pensemos al socialismo como el antecedente a muchas de las ideas que hoy, digamos, hoy están mucho en discusión, que tienen que ver con las distintas corrientes feministas, con el voto que se va a alcanzar con Evita mucho más adelante, en el 47, y son de germen socialista estas ideas. Muchas discusiones van a haber, sobre todo con el partido, con el movimiento peronista mucho más adelante, cómo se fueron canalizando y por qué el socialismo no las pudo canalizar. Voy a tratar de explicarlo en estos minutitos, ¿sí? Ahora bien, el socialismo ve a la sociedad argentina modernizándose. Tenemos ferrocarril, tenemos la institución escuela, registro civil y todo lo demás, y va alcanzando esto que hemos reiterado en los encuentros, la condición, como bien dice Oslak, de estaticidad. Pero no se industrializa. Y ahí tenemos una pequeña diferenciación en cuanto al proletariado de Europa. Tenemos un proletariado que tiene fábricas, son asalariados, que cumplen jornadas agotadoras, y eso mismo fue lo que los conforma
los llama a buscar repertorios de acción para generar, digamos, el reclamo de derecho. ¿Qué pasa en nuestro país? Esa industrialización no es tal, sino que está en camino de ser. Entonces tenemos una base obrera no tan proletarizada en esos términos. Entonces va a ser más complejo para el socialismo canalizar por esas vías, digamos, captar a las masas obreras. Ellos van a tener que contemplarlos como esas unidades de producción que se pueden ver tanto, miraba un poquito más a Australia, Estados Unidos o incluso a Nueva Zelanda, donde vemos pequeños propietarios de tierras y en base a eso tratar de tener una llegada. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos en nuestro país, y aún hoy la tenemos, una clase que es la clase terrateniente, que es poseedora de grandes latifundios y es la que tiene el poder. Entonces tenemos una gran masa obrera que cada vez se va volcando más a las ciudades, que están en vías de industrializarse. Entonces, frente a este escenario, se hace un diagnóstico por parte de los socialistas donde tenemos una sociedad obrera argentina no muy madura y tenemos una política que ellos denominan criolla. A ver, vieron que hablamos de clubes electorales más que de partidos políticos. Y a la hora de las elecciones o de elegir a los candidatos, si bien las elecciones son libres para los hombres, ciudadanos, tienen una cuestión coercitiva y el fraude electoral se va a hacer sentir. Recién en 1904 van a colocar una banca de diputados con Palacios, ¿sí? Un fuerte personaje dentro de lo que es la escena socialista. Palacios tiene la posibilidad de reconocer el escenario político y la necesidad de estar cara a cara con la gente, hace muchos mítines públicos, en su campaña se toma el trabajo de ir puerta por puerta hablando con la gente, sus discursos son tanto en italiano como en castellano, entonces logra, digamos, acceder. Acá vamos a encontrar una diferencia con el anarquismo, ¿vieron? El anarquismo, que tiene otra mirada, la lucha del anarquismo se va a basar en la concepción de la no necesidad de un Estado, ¿sí? La lucha directa, ¿sí? Muchas veces con la fuerza. En cambio, el socialismo va a buscar a través de los canales de representatividad política acceder y ser interlocutor entre el poder y generar políticas de concesión hacia los derechos de los obreros y el movimiento obrero, que es el que quiere captar, ¿sí? Pero para eso va a tener un pequeño problema. Muchos de los que adhieren a sus ideas son extranjeros, italianos, españoles recién llegados, franceses, lo que hablábamos recién, pero no tienen la nacionalidad. Entonces, una de las peleas y contradicciones que va a tener tanto al interior del socialismo va a ser la búsqueda de la naturalización de sus miembros. Esto genera cierto rechazo en algunas de sus filas, porque los socialistas se agrupaban por sectores. Teníamos la sección de los italianos, de los franceses y otros extranjeros, que no ven con buenos ojos esta cuestión de nacionalizarse, ¿sí? Ven una mirada más integral del socialismo a nivel mundial, plasmadas en la primera y después en la segunda internacional. De ahí les va a sacar un poquito de adhesiones el anarquismo. Ahora bien, más allá de esta realidad y este escenario que reconoce el socialismo, van a buscar cuatro frentes para tratar de captar y ser los interlocutores de este movimiento obrero, a través del sindicalismo, pero precisamente por no estar muy conformados en cuanto a la cuestión estructural fuerte, digamos, y de industria, no hay sindicatos muy fuertes. Hay una ausencia de un frente orgánico contundente en este aspecto. A través de las huelgas va a ser otro frente, pero si bien los socialismos, y acá hay otra contradicción, adhieren a las huelgas, no a la huelga general, la ven como una cuestión coercitiva y violenta, y ellos quieren prescindir de las acciones violentas, más que nada a la acción política. Entonces, por ejemplo, en las huelgas de 1902 y varias más que hubieron en los primeros años del siglo XX, fue muy convulsionado y muy violento, la posición es muy tibia. Por un lado adherís parcialmente a ciertas huelgas puntuales, no generales, y también estás pronunciándote en rechazo de la represión consecuente a estas huelgas. Entonces mostrás una posición tibia, vas perdiendo adherentes. Por otro lado, la cuestión de la tierra, la creación de federaciones agrarias. Con respecto a la creación de las federaciones agrarias, la búsqueda era eliminar, digamos, el monopolio de tenencia de los grandes propietarios y lograr una justa distribución de tierra. En el Grito de Alcorta, donde muchos arrendatarios protestan por los elevados impuestos
que les están cobrando los dueños de las tierras, los socialistas tratan de captar ese movimiento para poder conducirlo, digamos, en línea de conquista de derechos. No lo logran, ¿por qué? Porque a la larga, por parte de los de quienes están pagando estos impuestos altos, lo que buscan es una baja de los mismos. No hay en realidad una búsqueda fuerte, un cambio estructural en cuanto a la propiedad de la tierra. Entonces, cada intento que van buscando, cada una de estas vías, hasta ahora le nombré 3, se diluye, o sea, no son muy efectivas, independientemente de que van logrando, digamos, colocar y conseguir bancas, ya sea de diputados y otros cargos, ¿no? Lo interesante de esta cuestión es que tanto anarquismo como socialismo e incluso la élite gobernante ven en estos años convulsionados fuertemente al movimiento obrero como un actor a tener muy en cuenta, ¿sí? Con esto que está muy latente, que es la cuestión social, ¿no? Las problemáticas, las condiciones de los trabajadores, las huelgas. Y en la cuarta vía va a ser buscar la cooperación libre. En base a cooperativas se busca que los trabajadores se vayan instruyendo y puedan ellos mismos ser artífices, digamos, y ver en todo el proceso, digamos, de lo que es la actividad laboral, todo lo que la misma implica. Con eso pretendían los socialistas generar cierta conciencia de clase y de Estado, digamos, podríamos decir, de la cuestión en el cual los trabajadores están sumergidos. Cada uno de los intentos va a tener su respuesta también por parte de la élite gobernante, que va a generar distintas cuestiones. Pablo lo mencionó, o lo verán más adelante, depende cuál de los dos videos vean primero, que hay estrategias para sacarse de encima, digamos, más que nada los anarquistas, que son los más contestatarios en cuanto al accionar, por ejemplo con el plan del trabajo. El plan de trabajo, que incluye la ley de residencia, va a ser una acción que por un lado toma ciertos reclamos para tratarlos entre comillas, y por otro lado incluye políticas que tienen un tinte represivo, como es precisamente la ley de residencia, ¿no? En cuanto a la expulsión de activistas, sobre todo de anarquistas, y deportación de personas. O sea, ese doble juego es una estrategia, primero, para sacarse a los anarquistas y de paso captar a través del gobierno, ¿no? El gobierno conservador, a través de los canales del socialismo, a ese actor muy fuerte que es el movimiento obrero. En fin, van a ser muchas las propuestas que van a tener, digamos, en cuanto a las ideas socialistas. Voy a tener un poquito acá. Eliminar prácticas y medidas que deterioran los salarios y el bienestar, abolir la inmigración subsidiada. No es que estaban en contra de la inmigración en sí, sino que esto les generaba competencia sobre todo a los trabajadores. Estaban empezando a elaborar la ley de divorcio, o sea, pensemos en la cuestión cultural, identitaria, moral de esos años, que un grupo como el socialista esté abordando estos temas, ¿no? Jornada de 8 horas, la igualdad de derechos políticos y ciudadanos de hombres y mujeres. No es poca cosa. Entonces, esta cuestión solamente iba a poder ser concretada con la asimilación de la ciudadanía. Otra paradoja que me llama mucho la atención es que el socialismo, si bien se considera anticapitalista, antiimperialista en clave, digamos, de accionar, necesita del capitalismo para ser como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Solo a través del capitalismo se iba a llegar a la industrialización. Y a la industrialización iba a generar la base del proletariado, que iba a ser el caudal de ciudadanos y posibles votantes que el socialismo apuntaba y necesitaba. Muchos autores sostienen que el socialismo no llegó a ser, digamos, más allá de la historia que tiene, que es uno de los partidos políticos de nuestro país que más historia tiene en cuanto a años y accionar, no concretó sus metas por la falta de capacidad de su dirigencia en cuanto, no por capacidad intelectual, sino con la poca llegada que tuvieron a este movimiento obrero, ya sea por la cuestión de la naturalización, ya sea porque muchos de los que adherían no eran nacionalizados y por ende no podían votar, o porque otros movimientos sí pudieron canalizar los derechos y reclamos que ellos pretendían, ¿no? El radicalismo en su momento, y mucho más adelante, que lo van a ver en otro momento, el movimiento, el partido peronista, ¿sí?
Entonces, bueno, en base a eso podemos pensar tanto el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo revolucionario fueron también expresiones alternativas a la élite gobernante. Es de destacar el papel de la mujer. Alicia Moreau funda en 1902, chicos y chicas, funda, acá lo leo, el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina. ¿Qué decir? O sea, las ideas en sí eran, a mi entender, muy adelantadas para la época y además no utópicas. De hecho, después se concretaron el voto femenino y otras. La ley de divorcio y todo lo demás. Pero sí hay que tener en cuenta lo temprano de estas ideas y bueno, cómo poder cuajarlas, digamos, en una sociedad tan conservadora y en formación en los primeros fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, el socialismo sí mucho más adelante colocará el primer gobernador socialista en Santa Fe y bueno, tendrá aún hoy expresiones bastante, digamos, en su línea de pensamiento que aún siguen latiendo. Pero bueno, espero que les haya servido este pequeño recorrido y seguiremos en contacto. Les mando un saludo afectuoso a todos y todas y seguiremos trabajando en conjunto y bueno, nos veremos el próximo encuentro.